Vamos a iniciar el día de hoy con una conferencia muy particular sobre violencia. Tenemos aquí con nosotros una figura relevante del Instituto y también del INEGI, y también, como decían ayer, un egresado del UNAM distinguido. El licenciado Mario Palma Rojo es actualmente uno de los vicepresidentes del SNIEG, o sea, uno de los 5 miembros de la Junta de Gobierno del INEGI. Este cargo lo ocupa desde 2008. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho y Política Internacional por la London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres. Ha sido profesor de Derecho Internacional Público en la UNAM de 78 a 1985. Fue distinguido con las medallas Henry William Meadows en 1995 y también la medalla Adolf Quetelet en 1999, ambas medallas por el Instituto Internacional de Estadística, el ISI. Cuenta además con una amplia experiencia laboral en el sector público. Aquí nos podríamos llevar un buen tiempo detallando esto. Vamos a señalar algunas de las funciones desempeñadas. De 1978 a 1982 laboró en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como director general adjunto de Formación de Recursos Humanos. En el INEGI desempeñó diferentes cargos en una época anterior, desde la subdirección de normatividad y servicios técnicos, también pasando como coordinación ejecutivo entre 1988 y 1990, coordinador administrativo, y esos cargos son algunos de los que ha desempeñado en el INEGI. Fue también subsecretario de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social de 99 a 2000 y fue oficial mayor y subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Turismo de 2000 a 2003. En la Secretaría de la Función Pública ocupó el cargo de delegado y comisario público propietario del sector de Educación y Cultura. También se desempeñó como oficial mayor de la Secretaría de Economía. Y bueno, hay otros cargos. Le cedemos la palabra al licenciado Mario Palma con este interesante tema. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Walter, por la presentación. Muchas gracias a la UNAM, la doctora Rabel, por esta invitación y por haber organizado esta reunión. Les estaba yo comentando a algunos amigos al principio que para mí es un honor regresar a la casa, que es la UNAM. Desafortunadamente, desde que dejé de dar clases y ya han pasado algunos años en que no me había parado por aquí, creo que desde 1987, en una reunión que nos tocó organizar precisamente a José Narro y a mí como miembros de la Asociación de Exalumnos Mexicanos en Inglaterra. Organizamos un simposium de los principales estudiosos británicos sobre ciencia política en México, aquí en Rectoría, y esa fue la última vez, así es que con mucho gusto de encontrarme con ustedes otra vez. El tema que les voy a presentar es la medición de la violencia, retos y respuestas, le hemos puesto como tema. Forma parte de un subsistema que dentro del INEGI tenemos nosotros de información de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. Voy a empezar presentándoles una lámina que es un análisis que hicimos hace 3 años. Al empezar, no sé qué tanto, sí la pueden ver bien. Hicimos un diagnóstico inicial sobre estos 3 temas que consideramos entonces, hace 3 años cuando empezaba el INEGI autónomo, que eran temas que se habían descuidado, se habían olvidado de alguna manera. Y no es esto privativo de México, este es un problema que estamos viendo que la mayor parte de los países desarrollados y no desarrollados están enfrentando. Algunos de los desarrollados no lo tienen como problema porque tienen un nivel bajo de criminalidad, pero en la mayor parte de los países, desafortunadamente, y también como parte de la globalización, esto que están ustedes viendo
que es un diagnóstico que no creo que sorprenda a los especialistas, pero es interesante darle una pequeña repasada. Lo que encontramos fue escasez de información y mucha de la que había muy lenta. Lo vamos a ir viendo, ustedes puede venirles rápido a la mente. Datos de homicidios, cada cuándo salen. Voy a referirme a esto más adelante. La última encuesta nacional de municipios se había hecho en 2002 entre Cedesol, Indesol, INEGI. Solo trataba de desarrollo social, un tema importante, pero no cubría estos otros temas. El INEGI había participado esporádicamente en encuestas de victimización. Había hecho algunas por ahí de 1988, 89, y luego apoyando al ICESI, una ONG muy conocida, había hecho unas encuestas que se llamaban las ENSIS, o se llaman, que son la encuesta nacional sobre inseguridad. Se hicieron 7, el INEGI participó en 3, entonces nada más había participado en una. Estas encuestas, desafortunadamente, no habían tenido una homogeneidad en su levantamiento, etcétera, tenían cierta problemática. Nunca se habían hecho censos sobre gobierno, seguridad pública o justicia. A esto había que aunar el hecho de que los ámbitos federal, estatal y municipal son muy diferentes. Si ustedes analizan lo que se hace en la federación, es muy diferente en los estados, y entre los estados hay estados que están muy avanzados en algunos temas, otros están muy atrasados, en promedio no andamos muy bien, los municipios tienen serios problemas, ahora vamos a tocarlo un poco. Había que acercarse a las unidades del Estado porque el INEGI no puede producir toda la información. Había un riesgo de saturarlos, ellos con una mentalidad de resolver sus problemáticas, póngale sustantiva entre comillas si gustan, siempre se tiende a descuidar la parte de generar información. Este es un problema muy importante. Hay baja cultura de información en las unidades, o sea, había que convencer a muchos de que esto era importante, de que no le tuvieran miedo a la prensa o que no le tuvieran miedo a los académicos porque los iban a juzgar. Y estos son miedos reales, miedos expresados. Muchas veces, este es uno de los problemas importantes porque ustedes muchas veces van a ver que, bueno, son datos del INEGI, pero muchas veces los datos del INEGI son porque el INEGI los recolecta, porque los recibimos de los estados o los recibimos de los municipios. Entonces la calidad tiende a tener diferencias. Bueno, si ante todo esto estábamos encontrando una falta de información, imagínense ya sobre ciertos grupos vulnerables, sobre violencia contra la mujer, si no teníamos en general lo otro, menos sobre estos temas. Y lo que nos daba como resultado pues una baja calidad en la confianza, una baja confianza en la calidad de los datos. O sea, esto es una consecuencia lógica. Bueno, estos nos fijamos como los retos. Esto era lo que había que resolver. ¿Y qué teníamos para resolverlo? Y hubo una serie de cosas que algunas nos ayudó la situación legal, otras son de voluntad. Y se las quiero platicar rápidamente para luego al final mostrarles lo que ya hemos hecho y lo que nos falta por hacer. Yo creo que hay cosas muy importantes. ¿Qué hubo? Bueno, una cosa que coincidió y que es importante era lo que ya mencioné, la independencia del INEGI. La autonomía del INEGI nos sirve para muchas cosas. Si quieres pasarlo al siguiente cuadro. Como ustedes saben, en el sistema político mexicano, pues, tenemos el gobierno, 3 poderes tradicionales, y como parte del proceso de modernización y de democratización de México, se ha dado este fenómeno que inclusive para muchas gentes que vienen de países muy avanzados les puede sorprender, no la parte de quiénes son los organismos autónomos y que los bancos centrales lo sean, esto es un movimiento mundial, pero para otros países fue mucha sorpresa, bueno, no tanto el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el INEGI. Estos son los que están en la Constitución como autónomos. Y aquí hay un desarrollo que yo siempre le digo a los estudiantes de Derecho, de Ciencia Política, aquí hay material para tesis de doctorado a pasto. ¿Por qué? Porque de alguna manera se desarrollaron independientemente, con sistemas jurídicos diferentes, en momentos diferentes, pero coinciden en el punto de la autonomía. Somos el único a nivel mundial, la única agencia estadística y geográfica que tiene autonomía constitucional. Esto es importante porque hay muchos casos de países en vías de desarrollo donde ha habido escándalos grandes en los que ustedes los conocen, en que se corrige los datos de la inflación o los datos del Producto Interno Bruto por decisión del gobierno y obligados, y que ha habido escándalos internacionales,
Pero también ha sucedido en países desarrollados. En países desarrollados, sorprendentemente, se han encontrado con que con grandes tradiciones de respeto a la producción estadística, de pronto se encuentran que a lo mejor esos 100 años de tradición no están escritos en una ley y de pronto un partido fundamentalista en el gobierno, relativamente fundamentalista, les puede decir que es un agravio hacer preguntas que consideran ellos privadas en un censo, y de pronto se encuentran con que les están diciendo qué preguntas pueden ir y pueden no ir en un censo. Y esto ha sucedido en censos de población en países muy avanzados. Entonces, el tener esto puede parecer no tan importante, normalmente se vuelve importante en el momento en que hay una crisis de algún tipo. Bueno, esta es la situación que se presenta. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos que hay un cambio en la Constitución, en ese artículo 26. Tenemos que se crea un organismo autónomo alrededor de un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y una Junta de Gobierno que tiene 5 miembros por periodos fijos y escalonados, con una ley específica que norma el sistema. Esto también es importante y vamos a ir encontrando puntos al respecto. ¿Qué le sucede al INEGI? Bueno, el INEGI se vuelve un productor de información, que ya lo era, y sigue produciendo información, pero también se vuelve un coordinador legalmente de la producción de información de otros entes de gobierno. Entonces, siendo autónomo, siguiendo produciendo, coordina el sistema. Esto da muchas ventajas legales, curiosamente, y en particular en los temas que vamos a tratar ahora. Si pasas al siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo dije, es un organismo autónomo, es un actor en el sistema. Hay 2 puntos al final que son muy importantes. Nuestros 2 objetivos principales. Regrésalo, por favor. Es la información debe estar disponible al público, o sea, toda nuestra información, todas nuestras bases de datos son publicadas. Si hacemos en esta página web, si hacemos una encuesta de victimización, ustedes van a encontrar las bases de datos, pueden trabajarlas, esas bases de datos, están todas el 100% publicados. La única limitación que tenemos es la parte de confidencialidad, que no podemos dar información nominativa, no podemos permitir que se identifique a las personas que nos dieron los datos. Pero fuera de eso, toda la información está disponible al público. Ese es un punto de entrada muy importante, pero tiene una arista que también es muy importante, que es, regrésate por favor, no, regrésate al anterior, es que esto debe de ser de utilidad, un instrumento para los que formulan o evalúan políticas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los que formulan son los responsables. En el caso de que estamos hablando de gobierno, de seguridad pública, son los responsables de estos. Les debe de servir para la formulación de sus políticas, pero también debe de servir a todo el que quiere evaluar. A lo mejor el que formula evalúa, pero le tiene que servir a las ONGs, a los académicos, al ciudadano normal que quiere evaluar. Esto tiene que ser una parte importante. Y en la práctica, ¿qué significa? Que para nosotros significa que nosotros tenemos que estar en contacto con estos grupos, con estos usuarios nuestros que son prioritarios. En otras palabras, en términos prácticos, nosotros, nuestras encuestas, nuestros censos, que ahora les voy a platicar, antes de levantarlos, los cuestionarios, se los mostramos a una gran cantidad de personas que ahora les voy a ir platicando quiénes son y cómo se acercan. Entre ellos, un grupo muy importante de enfoque académico en el que hay 3 o 4 miembros de aquí de la UNAM, hay gente del Colegio de México, hay gente del CIDI, hay gente del TEC de Monterrey, hay gente, etcétera, de todas las universidades. Son más o menos 25 personas que conocen nuestros proyectos, pero esa es una parte, no es todo. Tenemos también que sentarnos con los que producen. Bueno, ¿qué sucede? Y esto puede parecer muy sencillo cuando uno le decide dar prioridad a algo. Ustedes como académicos lo entienden automáticamente, pero hay que mencionarlo. Se puede sistematizar lo que se está haciendo. Pásalo al siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, la prioridad, creamos un nuevo subsistema, había los 3 subsistemas tradicionales, creamos uno específico. Pasa al siguiente, por favor. Decidimos, y hay que dedicarle dinero a las cosas, se creó un área específica, una dirección general adjunta específica, y empezamos a tener un enfoque sistemático para la producción de información sobre estos temas. Aquí me quiero detener un poco. O sea, ¿qué significa esto? Significa que dejamos de ser simples recolectores de información que nos mandaban sin dar un input por parte nuestra, pero por otro lado empezamos a tener diferentes instrumentos de producción. Estos temas son temas complicados, no se resuelven con una encuesta de victimización, no se resuelven con un censo aislado, y mucho menos si estos no se repiten. O sea, tiene que haber una conexión y un análisis
que básicamente, y esto es un resumen, incluye 4 temas principales. Añadimos procuración de justicia, a los que ya habíamos mencionado. Incluye un análisis fenomenológico de los temas hasta donde inciden con la producción de información. Al INEGI no le corresponde hacer un análisis sobre las situaciones y los orígenes del delito en México. Le corresponde dar la información para los que son expertos puedan hacer ese análisis. Únicamente cuando incide en el levantamiento sí lo tomamos en cuenta. Hay una línea ahí que sí tenemos que cuidar. En estos temas, como ustedes saben, la capacidad institucional es muy importante. ¿Por qué quiero decir por la capacidad institucional? La capacidad de actuación de las instituciones que están a cargo de resolver estos temas se vuelve parte de la estadística. En otras palabras, el crimen, podemos analizar el robo y podemos analizar el número de robos, pero a nosotros no nos sirve hacer un análisis si no sabemos cómo reaccionan las policías al robo y cuál es su desempeño, qué funciones tienen, qué recursos y qué desempeño. Entonces, esto es parte de la estadística y se vuelve parte de nuestras encuestas y de nuestros censos. Nuestras herramientas son las tradicionales de estadística, los registros, las encuestas, los censos y la georreferenciación, que es otra ventaja que tiene el INEGI al ser uno de los 4 o 5 institutos en el mundo que tienen estadística y geografía juntos. La cooperación internacional se vuelve importante. Nosotros trabajamos mucho con la Comisión de Estadística de Naciones Unidas. Ahí tenemos, de hecho presidimos el grupo de estadística sobre violencia contra la mujer, el doctor Sojo lo preside, es un grupo internacional. Estamos presentando el año próximo un reporte sobre estadísticas de crimen. Es la primera vez en la historia y es una de las comisiones más importantes de Naciones Unidas en que se va a presentar un informe sobre esto. Y tenemos una relación muy fuerte con la oficina de la UNODC, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen. De hecho, creamos un centro de excelencia regional de América Latina y el Caribe aquí en México, con subsede en Aguascalientes. Es el primero que se crea a nivel mundial, ya se crearon algún otro después. Con Naciones Unidas estamos trabajando, en particular encuestas de victimización, no solo eso, pero es uno de los temas importantes que traemos con ellos, ¿no? Si pasas al siguiente. ¿Cómo trabajamos con los productores de información? Y esto es importante. Nosotros, y esto sí es por ley, tenemos una figura que se llama comités técnicos especializados, que no los preside el INEGI es secretario técnico. Aquí los preside el ente gubernamental, que es el mayor productor, el principal productor o el principal usuario de la información. Ahora, esto es importante por cómo nos relacionamos con ellos y lo que les mencionaba al principio, la dificultad de sentarnos y convencer a los actores principales que producen o deben producir información, que la produzcan con mejor calidad y que abran la información. Entonces tenemos estos 4 comités que van conforme a lo que habíamos platicado anteriormente. ¿Y quiénes los presiden? Bueno, el de gobierno lo preside la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo preside el jefe de la unidad presupuestaria, él personalmente. Hay una regla aquí que tenemos, no escrita, pero sí que la hemos cumplido. No se permite mandar representantes. Podemos cambiar la reunión, pero no podemos llevarla a cabo si no la preside el titular. En seguridad pública es el jefe de la policía, el ingeniero Facundo Rosas. Él personalmente, la Policía Federal, él preside el comité. Amigos míos, académicos, me han dicho, ¿y te sientas con la policía? Sí, me siento con la policía. Y tengo que platicar con ellos y han tenido muy buena respuesta, curiosamente. Y más nos vale que nos podamos sentar con ellos y que los convenzamos de que producir estadística en esto es importante. A ellos me preguntan, ¿y tú te sientas con los académicos? Sí, encantado también, con ellos tengo menos problema. Pero es parte de la jugada. O sea, el INEGI, su rol es, nos tenemos que sentar con todos los que tengan una participación en esto. Esto es vital para la función del INE. En impartición de justicia, el Consejo de la Judicatura, el director general de Estadística, y en la PGR también hay un director general de Planeación y Estadística, y ellos presiden sus comités. Y estos son los que integran los comités. Así a primera vista, ustedes van a ver mucho de los estados. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con los estados. Entonces, los van a ver en todos lados, pero ¿qué pasa? No me quiero detener mucho porque si no se va a hacer muy larga la conferencia. Pero, por ejemplo, en Procuración de Justicia, nosotros nos sentamos, tenemos, hagan de cuenta, una hermandad con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Los 5 representantes, porque ellos se dividen en 5 regiones, están en nuestro comité y nosotros vamos a la conferencia. Entonces, ahí platicamos cosas como, ¿cómo ven ustedes si hacemos un censo sobre procuradurías de justicia de los estados? Algo que nunca se había hecho y que levantamos este año. Cuando se los propusimos hace 2 años,
Más de 6, ahí mismo en la reunión dijeron, yo no doy información para que me peguen. Entonces, esto es muy importante, muy interesante. Después de año y medio se les convenció e hicimos el censo, lo estamos procesando, les voy a presentar algunos resultados adelantados en unos minutos, y contestaron todos la encuesta. Esto es muy interesante, pero ese es el trabajo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que convencernos entre todos de que esto es algo positivo, que es mejor que te peguen con datos buenos a que te peguen con datos que a lo mejor no son tan buenos. Ese puede ser un argumento. Bueno, les voy a ir platicando más, síguenle por favor. Tenemos un comité ejecutivo arriba de estos comités técnicos en el que se reúnen estas instituciones que están, los mismos que estaban en los otros, más otros que están ahí, y ahí vemos que haya cierta coordinación entre los comités técnicos. Entonces, es como estamos trabajando. Aparte de esto, está el grupo de enfoque académico que les platiqué, y aparte nos sentamos con las ONGs más bravas, los que quieran platicar del tema. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que ha resultado ya en trabajo. Empezamos a hacer una gran cantidad de cosas que no se habían hecho. No me puedo detener en todas, algunas, perdón si los voy a hacer un poco rápido, todas las que ya están procesadas están en la página que les mostramos, las pueden consultar. Empezamos con los censos municipales en 2009, si quieres, no sé si lo traigamos, Raúl, para que se vea el censo municipal de 2009. Como les decía, desde 2002 no se había hecho, fue una encuesta, le llamamos encuesta, pero a partir de 2010 ya les empezamos a llamar censos, porque realmente vamos a todo el universo que se revisa. Nada más se había visto desarrollo social y añadimos esos 3 temas y medio ambiente, que no es parte de este subsistema, pero se aprovechó el operativo para ir a verlos. Fuimos a los 2.440 municipios, ya hay uno más desde entonces, y a todas las delegaciones del Distrito Federal. La respuesta fue del 98.04%, que es muy buena, la mejor históricamente hasta ese momento. ¿Qué sucede? Y yo sí quiero platicarlo a veces, regrésate a la anterior. Ir a 2.440 municipios en este país es algo que realmente tiene algunas dificultades. No todos los municipios son más o menos avanzados, no todos son Guadalajara o Monterrey. Hay muchos municipios en que, como ustedes saben, el presidente municipal a lo mejor no fue a la escuela, o a lo mejor no habla español, o a lo mejor hay que entrevistarlo en su milpa porque tiene que comer de su milpa y aparte trabaja de presidente municipal. Entonces, llegar a estos 2.440 implica un operativo de trabajo que sí lleva ciertos factores que yo sí quería mencionar. ¿Qué encontramos? Y si quieres ahora sí pásalo, Raúl, por favor. Bueno, empezamos a encontrar datos, no me puedo detener mucho, nada más es como un aperitivo para que se les antoje entrar a la página. Pues ya sabemos cuántas mujeres trabajan y sabemos a qué nivel y sabemos qué sucede en cada municipio. Estos son obviamente resultados totales. Pasa al siguiente, por favor. Sabemos en qué áreas está el personal, o sea, a qué se dedican por municipio. Ustedes pueden entrar a las bases de datos y analizarlo por municipio. Si quieres, pásate al siguiente. Sabemos cuántas computadoras hay y fíjense en esa cifra, porque luego vamos a ver el censo de estados y les va a llamar la atención la gran diferencia que hay. Sabemos cuántos trámites se realizaron y nos declaran los municipios. Ese es el total de trámites, infracciones de tránsito, etcétera, pero esto lo tenemos, repito una vez más, por municipio. Sabemos cuántas personas estaban en seguridad pública, cuántas son mujeres y cómo están contratados. Pásale, por favor. Etcétera. Hay los 7 millones de datos que vieron ustedes, es una de las más ricas que tenemos. Y este año lo volvimos a hacer, lo estamos terminando de levantar. Volvimos a ir, aprendimos muchas cosas, ampliamos la parte de medio ambiente, aprendimos algo que no se puede ir a todos al mismo tiempo. Los municipios de este país, cuando cambian de gobierno, y cambian en todas las fechas que ustedes se puedan imaginar, si ustedes los van a entrevistar, la nueva administración no sabe qué está pasando y qué pasó. Hay que darles unos meses. Entonces, por eso les dimos unos meses a los recién electos. Esa es la razón. Entonces, lo vamos a tener para principios del año próximo. Ese es un punto de información. Tenemos datos sobre seguridad ahí. Ahí empezamos a preguntarles cosas como cuántas intervenciones policíacas tienen, sabemos cuántas cárceles tienen por municipio y cuánto miden cada cárcel en cada municipio, y si están separadas por hombres y por mujeres, etcétera. Entonces, aquí hay una riqueza para explorar interesante. Empezamos a hacer censos estatales, que tampoco se habían hecho. Y entonces empezamos en 2010 con el Poder Ejecutivo Estatal, la misma situación, fuimos a todos, nos dieron todos los datos. Esto es importante, ya no estamos discutiendo si hay que dar datos, ya nos los dan los datos. La calidad, si ustedes la revisan, varía.
Hay estados que tienen mucha mejor calidad que otros, pero ya los podemos comparar, ya les podemos decir que los que nos reportan procesados, hay estados que no me pueden dar procesados por sexo, hombre o mujer. Hay estados que no les dan las sumas, porque hay estados muy grandes que tienen menos procesados que estados muy chicos. Bueno, pero ya lo podemos ver, ya no es anecdótico, ya sabemos inclusive los errores donde se encuentran. Entonces empezamos, si quieres pasar. No me voy a detener mucho. El primero de 2010 entramos a Gobierno, Seguridad y Reinserción Social. Fuimos a las cárceles también. Entonces tenemos esa información que también es muy útil. Pásalo, por favor. Sabemos cuántas mujeres. Aquí resulta que subió. Ya es 40, no es 29 como estaba en el otro. Pero lo sabemos también por nivel, Entonces, y por estado, obviamente. 1.600.000 empleados. Entonces, ¿en qué gastan los estados? Bueno, gastan en el capítulo 1000 en personal, gastan en educación. En los municipios el gasto es en seguridad. Estarán muy amolados, estarán muy pobres, pero el gasto principal del presidente municipal, que a lo mejor no tiene capacidad de fuego para usar palabras que utilizan en seguridad, es su gasto más importante. A lo mejor si ustedes le dicen vamos a fusionarlo con el del Estado, le están quitando el 40% de su magre, o ¿cómo sería la mejor palabra? Su pequeño presupuesto, dejémoslo. Entonces, en gasto en capítulo 2000, curiosamente, seguridad en los estados sube a primer lugar. Y etcétera. Ustedes pueden ver, vean transparencia, está muy bajito. Entonces empezamos a analizar cosas que no teníamos antes. ¿Se acuerdan de las computadoras? Eran 130.000 en los municipios. Vean cuántos tienen. 32 entidades tienen casi 5 veces más que lo que tienen 2.440 municipios. Lo sabemos, son más pobres, pero ahora tenemos los números. Es un poquito diferente eso. Sabemos cuántos empleados están en seguridad pública, sabemos en dónde están. Síguele pasando, por favor. Sabemos cuántas acciones hicieron las policías estatales, y estos son resúmenes, obviamente lo pueden ver por estado, pero empiezan a aparecer cosas curiosas. Si ustedes vieron el número de empleados, resulta que nomás tuvieron 318.000. Nadie de ellos sabía lo que nos estaba declarando el otro, pero son como 3 acciones por empleado. Eficiencia, ahí me van preguntando, ¿no? Síganle. Fuimos a todos los centros de internamiento. Sabemos cuánta gente hay a principio de año, cuántos hay al final. Hay una gran riqueza. Esto es un pastel de buen tamaño para los investigadores de la materia. Y hicimos 2 censos ya en 2011 que no habíamos hecho. El de impartición de justicia, que lo hicimos con la conferencia de los tribunales superiores de justicia. Y son estos los temas. También no me quiero detener mucho porque si no hay mucho tema. La intención es que ustedes vean esto. Sabemos cuántos empleados hay, en qué partes están, en qué tipo de juzgados. Pásalo, por favor, ¿no? Sabemos cómo están por sexo. Curiosamente, la primera vez que encontramos más mujeres que hombres en algo es en los tribunales estatales de justicia. Es interesante. Sabemos los niveles, hay que ver, hay que revisarlo por niveles, pero es un punto interesante. Sabemos cuántas computadoras hay. Fíjense, en los tribunales no están tan mal, 90 por cada 100 empleados. Los municipios eran 20. Entonces, ya empezamos a encontrar datos también. ¿Y dónde se encuentran? Promedio de expedientes, y aquí empezamos a ver calidad. Por eso les decía, es muy importante en justicia saber, en todos los temas estos, qué hacen las instituciones encargadas. Aquí podemos saber cuántos expedientes hay al inicio y al cierre. Entonces ya podemos empezar a hacer análisis un poquito más cualitativo, mucha mejor calidad. ¿Y en dónde están? Y también ya metimos juicios orales. Estamos analizando esa parte también. Pásale, por favor. Y fuimos a Procuración de Justicia, el que ya les mencioné hace un rato. También, fue un poquito más difícil hacerlo, pero le entraron todos finalmente. Y tenemos por primera vez datos sobre esto. Pásale, por favor, Raúl. Bueno, la tasa de respuesta ha sido muy buena. Tenemos 246.000 datos. Está en proceso todavía, pero ya les podemos dar. Pásalo, por favor. Está por las zonas que ellos tienen divididas, que tenemos un representante por cada una. Pásale, por favor. Entonces, empezamos a ver cómo están divididas sus unidades y qué están haciendo. Pásale, por favor. El promedio de empleados por zonas. Entonces, ya podemos también ver, bueno, ¿por qué alguien tiene más empleados o por qué alguien tiene menos? ¿Tienen más problemas o tenemos un asunto de eficiencia? Pero esto le corresponde el análisis a los investigadores. El INEGI no tiene por qué entrar en esta parte, excepto, como decía, si incide en el levantamiento. Pues síganle, por favor. Distribución de computadoras, aquí son 63, bajó en relación a los tribunales, no está tan mal comparado con otros. Hay que ver la calidad de las computadoras, eso también sería otra historia, y qué hacen con ellas, pero bueno, pásale, por favor. Promedio de personal en agencias del Ministerio Público por cada 100.000 habitantes. Entonces ya ustedes pueden hacer un análisis más cualitativo de qué tenemos aquí. Distribución del personal, bajó el número de mujeres, es más alto que en municipios, pero de todas maneras hay una baja importante. Pásale, por favor. Hicimos
algo que sí me quiero detener un poco. La encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública es una encuesta de victimización, la llamamos ENVIPE. Es una encuesta que es nueva. Con esta encuesta quisimos remediar algunas de las cosas que no consideramos que se habían hecho o como hubiera sido ideal hacerlas en el pasado. Y tiene ciertas características. La trabajamos con la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito. ¿Y qué es importante? Bueno, 78,000 viviendas, es una de las más grandes a nivel mundial. Quizás el ideal sea subir todavía un poco, la idea es subir quizás a 92,000, pero esto ya nos permite dar datos a nivel estatal, no solo a nivel nacional. Es importante, y a lo mejor aquí no lo tengo que decir, yo siempre les digo, cuando las encuestas son como los contratos, hay que leer la letra chiquita. Ustedes van a ver encuestas que agarran 8 columnas en un periódico, algo muy escandaloso, y uno lee luego y son 900 hogares por teléfono. Bueno, estas son en hogares y son 78,000. Y nos permiten dar datos por estado. Cualquiera que les diga que puede dar datos por estado con 10,000 hogares está diciéndoles mentiras. Entonces, es un punto muy importante. Lo hicimos con Naciones Unidas. Cubre, aparte de victimización, percepción y evaluación del desempeño. Está referida a la población de 18 años y más. Es muy importante que se haga en marzo de cada año. ¿Qué había sucedido con las encuestas, los intentos de encuestas que se habían tenido, las encuestas que se habían levantado? Se levantaron en cualquier mes que ustedes quieran considerar entre abril y noviembre. No hay culpabilidades personales, hay muchos factores, hay factores de presupuesto, hay muchos otros, pero es muy difícil comparar encuestas con marcos muestrales muy diferentes, en las cuales se levantaron en meses muy diferentes y que en algunas ocasiones por problemas presupuestales se levantaban 2 veces en el mismo año. Entonces, la idea aquí es, y esto es lo que la hace no comparable con encuestas anteriores, entre otros factores que ahora voy a explicar, en la parte de victimización, en la parte de percepción y en la parte de evaluación sí es comparable con encuestas previas. Esto también es un punto interesante. ¿Qué cambio le hicimos fuerte? Bueno, en particular usamos una tarjeta de memoria, que esto es algo novedoso, no sé si la pudieras poner así. Esta tarjeta explica delitos y recuerda delitos. Son 2 puntos importantes. Es en marzo porque la pregunta es sobre el año anterior, no se puede alejar de marzo, porque la gente se confunde, ya no está hablándole a uno en marzo de 2011, de 2010. Pero también a las personas se les olvidan muchos delitos. Si a ustedes les clonaron una tarjeta y se lo resolvió el banco, bueno, ni van a ir a denunciarlo y a lo mejor ya se les olvidó porque a lo mejor lo consideran un problema bancario, pero fueron víctimas de un delito y la autoridad debe de saber de qué volumen es este problema en el país. Si ustedes fueron víctimas de una extorsión, y aquí está explicada cómo es una extorsión, y a lo mejor inteligentemente colgaron, de todas maneras ustedes fueron víctimas de una extorsión. A alguien le puede haber dado desde un infarto hasta una situación de crisis de cualquier sentido, pero es importante, primero, que hay una víctima, segundo, que se sepa el volumen. Alguna autoridad me ha dicho, bueno, pero la verdad es que nada más el 5% pagan. Sí, pero es importante que tú conozcas el total del cual sale ese 5% y sepamos cuál es el problema. Entonces, esto es importante. A lo mejor la gente no lo puede denunciar, no, porque ¿cómo voy a ir a denunciar algo que no sé quién me habló? Entonces, es pérdida de tiempo. Eso lo voy a captar en la cifra negra, eso lo tengo en otro lado y también es importante tenerlo. Entonces, no, regrésate, todavía hay un punto. Por ejemplo, antes en las encuestas se ponía, delitos sexuales se ponían juntos. ¿Fue usted víctima de un delito sexual? Y la gente, por naturaleza, pues tiende a pensar en algo muy grave. Entonces, ahora lo que decidimos fue dividirlos. Violación, que es muy claro, pero también hostigamiento, manoseo, etcétera. O sea, la persona es víctima de una situación. Hay estados en la República en que para las mujeres cuando se les preguntaba, pensaban que oiga, pero esto es delito, sí es un delito, y hay que registrarlo. Entonces, estamos trabajando ahora. ¿Qué sucede? Bueno, regrésate por favor, Raúl. No fue lo único. Empezamos a captar los detalles de cada uno de los delitos. Antes se acostumbraba nada más del último delito. Entonces, esto también es importante. Ahora los delitos se presentan por entidad federativa de residencia de las víctimas y donde ocurre el delito. O sea, no porque lo entrevisté en Aguascalientes y fue asaltado en su viaje a la Ciudad de México, lo voy a cargar a Aguascalientes. Tengo que cargarlo al DF, aunque la persona sea de Aguascalientes, por ejemplo. Las tasas de incidencia se calculan por una población de 18 años o más y podemos estimar por hogar y por persona y aumentamos la muestra. ¿Qué pasó con esto? Bueno, lo que dio por resultado es que los delitos se nos fueron al doble en relación al año pasado, a la última encuesta ENSI. No es que hayan aumentado, esto lo repito mucho,
Y a veces me preocupan sobre todo los amigos de prensa que luego me toman las 8 columnas y no el detalle. No es que los delitos hayan aumentado a prácticamente el doble de un año al otro, es que captamos mucho mejor. El problema en ese volumen, aunque fuera un poquito reducido en relación de un año al otro, ya lo teníamos en ese volumen. Esto es importante no olvidarlo. Pásales. ¿Qué nos dio la ENVIPE? Bueno, 17 millones de víctimas, 24% de la población de 18 años y más fue víctima de algún delito. Ahí pueden comparar ustedes cómo es en Inglaterra y cómo es en Canadá, nada más que las poblaciones son diferentes, nosotros tomamos 18 años y más, esa es una discusión que traemos ahora para verlo. Aquí ya tenemos algunas cosas de vulnerabilidad, el 52.9% son hombres, varía con algunos de los estados, esto se puede examinar una vez más por estado, entonces ustedes también pueden analizarlo. Paso al siguiente. Esto es importante, ¿dónde están la mayor parte de las víctimas? Esto nos habla de vulnerabilidad. En promedio en el país están entre 20 y 29 años, pero hay estados en los que están entre 30 y 39. Entonces, esto también hay que analizarlo. Yo se los presento como el total nacional, pero acuérdense que sí puede haber variantes importantes entre los estados. Se generaron 22 millones de delitos, esto es 1.3 delitos por víctima. Esto es lo que les decía que pasó, en la última ENCE había sido 11.8 millones, se va a 22.7. Entonces traíamos una discusión muy interesante en las anteriores encuestas en que si era 11.5, que si era 11.8. No, estábamos hablando de dimensiones totalmente fuera de la realidad. Y de hecho lo habíamos ya detectado al llevar las comparaciones con otros países. Ese 24% que tenemos ahora, nosotros lo estamos presentando en 11, 12, no era posible. Entonces había algunos indicios de que no estábamos midiendo correctamente. No, regrésate por favor. ¿Qué sale del anterior, por favor? Esto es muy importante, la distribución porcentual de los delitos. Acuérdense que estamos hablando de delitos del fuero común, no son delitos federales. Y homicidio no lo hemos levantado, aunque lo vamos a empezar a preguntar por hogares con más cuidado, porque obviamente a la víctima no se le puede preguntar, pero sí vamos a empezar a preguntarlo el año próximo. Hay algunas preguntas en las que sí hacemos referencia, que ahora van a ver más adelante. Robo o asalto en la calle o en transporte público es el más fuerte, seguido de extorsión. El primero es particularmente pesado y hay que analizarlo estado por estado. Esto varía mucho, hay quien tiene 45% de sus delitos en este rubro y hay estados como Aguascalientes que tiene el 4%. Entonces, es muy interesante porque no es, y cuando me pregunta la prensa, bueno, ¿y en qué lugar quedó mi estado? Yo no puedo hacer rankings con esto, de hecho el INEGI no pretende hacer rankings, primero porque son muchos indicadores y es muy complicado. Este no es un asunto de llevarlo a la ligera, sino que hay que llevarlo con mucho cuidado y con un análisis muy complejo, relacionando indicadores y valores. Pero es importante, ¿por qué es importante y grave? Porque este delito, la víctima está presente y es muy alto el uso de armas. Entonces, esto es un delito que sí lastima a las personas. Preguntamos otros delitos, van a aparecer abajo, preguntamos secuestro, nada más que con este tamaño de muestra es muy difícil tener un resultado de secuestro. Por eso es lo que les decía, las encuestas de victimización son muy importantes, pero no nos resuelven todo el problema. Hay cosas que tenemos que trabajarlas en registros administrativos, hay que resolverlo en otro lado, como hay cosas que hay que resolverla a consensos y yéndole a preguntar a las autoridades. Cada cual complementa, por eso tiene que ser sistemático el análisis. Entonces, pásenlo por favor. Aquí nos dice de los delitos que en el 40.6% hubo portación de armas y nos dice cuándo hubo violencia y cuándo no hubo. Y esto lo podemos ver por estado también. Entonces, si quieres pasarlo, por favor. También, por primera vez preguntamos el costo del delito. Entonces, las personas nos contestaron que el costo es 210 mil millones de pesos. Ojo, este es el costo del delito a los hogares. Nos falta el costo del delito a los negocios, que vamos a hacer una encuesta que más adelante les voy a platicar el año próximo por primera vez en establecimientos para preguntarles cuánto es el costo del delito. Eso habría que sumarlo en el costo nacional del delito. Entonces, esto es lo que tenemos en este momento. La gente nos dice que cambia cerraduras y nos dice cuánto le costó. Entonces, es interesante, empezamos a saber más cosas que no sabíamos. Pásenlo, por favor. La cifra negra es muy importante y es muy alarmante. La cifra negra es 92%. En el país varía entre estado y estado, a lo mejor lo podemos ver más adelante, pero esta es la cifra negra en el país. Ahí hay comparaciones, en Estados Unidos es 59, en Canadá 69, en Inglaterra 62.
Hay una parte de los delitos que es lógico que vayan en cifra negra, porque la persona dice no tengo pruebas, no me pasó nada realmente, fui víctima pero no me pasó, no tengo tiempo, etcétera. Pero hay una parte, y por eso hacemos la pregunta, en que es por la desconfianza de la autoridad, en que es porque hay una actitud hostil de la autoridad, en que hay trámites largos. Esto le sirve a la autoridad para ir resolviendo. Preguntamos en otro lado, en otra pregunta, qué opinaban de los ministerios públicos, y esa la vamos a ver más adelante. Pásale, por favor. Esta es una pregunta nueva, esta no es de victimización, no es si tú fuiste víctima de algo, esta es en tu vecindario, y estamos yéndonos a preguntar lo más cerca de donde vive la persona. En tu vecindario, ¿qué encontraste? ¿Qué sabes que sucede? Bueno, gravísimo en el país, esto es las cosas que Giuliani hacía, ¿no? Veo grafiti y lo primero que hay que combatir. Bueno, aquí el 66% de la gente nos dice que se consume alcohol ilegalmente en la calle en su vecindario. Y el 42% nos dice que se consumen drogas, el 27% que se venden, pero bajen de ustedes. El 18% nos dice que ha habido homicidios. Y por aquí está que ha habido secuestros, es el 12%. Entonces, ya empezamos a tener una mucho más clara idea de qué está pasando en el país. Y lo pueden ver ustedes por estado. Hay estados en que estas cifras de pronto empiezan a subir. La de homicidios, ahí analícenla, en algún estado se dispara notablemente a 30%. Entonces, y empecemos a analizar y empecemos a ver. Entonces, esto es por lo que yo decía, hay una gran riqueza de información, pero hay que revisarla. Pásenle, por favor. Hicimos esto pensando en investigadores, pensando en ONGs. Sí hay una relación entre tasa de desempleo y la tasa de victimización, encontramos una cierta correlación, ustedes la pueden ir viendo, está publicado, esta lámina la pueden ver entre los tabulados que publicamos, aparte de las bases. Obviamente no es posible para el INEGI, no le corresponde hacer tabulados de todo lo que se podría hacer, se pueden hacer miles de tabulados, pero sí publicamos, lo que están viendo ustedes está publicado como tabulados. Pásale al siguiente. La adicción a drogas ilícitas y su relación, hay una cierta correlación, también lo tenemos. Esto está con la otra encuesta que se levanta, que no la levantamos nosotros, de hecho, de consumo de drogas. Pásale, por favor. Donde no encontramos relación es pobreza patrimonial y su relación. Los estados, más bien es inversa. Los estados más pobres tienen menos incidencia de crimen. Es muy interesante. La idea popular puede ser al contrario, pero lo que estamos encontrando es que más bien no hay tanto mercado, es un poco al revés. Pásame al siguiente, por favor. Tasa de homicidio relacionada con el crimen, sí se nota cierta correlación, ustedes analícenlo, queda a su disposición. Percepción sobre la efectividad del trabajo que realizan las autoridades, vuelvo a lo que les platicaba hace un rato. Bueno, a la Marina y al Ejército no les va tan mal, si suman ustedes los dos primeros, algo efectivo y muy efectivo, andamos en 80%, pero conforme se acerca la autoridad al ciudadano, vean ustedes cómo le va al policía de tránsito. Entonces, esto es importante, y esto sí es comparable con lo anterior, sí hay una disminución de la percepción inclusive de la Marina y del Ejército, ya se nota de un año a otro, todavía estamos en niveles muy altos, pero ya se percibe un cierto desgaste, que lo van a ver quizás en otro cuadro. Adelante, por favor. Bueno, con esto terminaría la encuesta de la ENVIPE. Muy rápido les platico la ECOSEP. La ECOSEP es una encuesta que publicamos cada mes, es mucho más pequeña, pero cubre, es a nivel nacional. Nos da la respuesta a estas 5 preguntas en 2.300 viviendas. Su seguridad personal en relación a hace 12 meses y dentro de 12 meses, la del país y grado de confianza para caminar solo. Pásale al siguiente, por favor. La publicamos cada mes, ya está al mes de septiembre, ustedes la pueden ver. Por primera vez descubrimos algo interesante. No habíamos encontrado en la otra encuesta, en la ENVIPE, relación con la lectura de prensa, con la incidencia de crimen, etcétera. Aquí sí ya empezamos a encontrar, no en este cuadro porque este es el resumen de los 5 que vieron, pero a la pregunta de si usted considera que la seguridad del país empeoró en relación a hace 12 meses, entre agosto y septiembre hubo una baja de 7 puntos porcentuales, y la encuesta fue levantada después de los incidentes del Casino Royal. Entonces es la primera vez que sí vemos un efecto de los medios de comunicación en la impresión de percepción de la gente. Es la primera vez que el INEGI lo detectamos, no estamos especializados en ese, ni es nuestro trabajo. Esta la publicamos todos los meses alrededor del 8 al 10 del mes siguiente, entonces para que ustedes la puedan ver también. Pásale, por favor.
Me paso rápidamente. Esto es muy importante para grupos vulnerables, la dinámica de las relaciones en los hogares. Esta encuesta que se está levantando en este momento nos da una estimación de los comportamientos violentos, en particular contra la mujer en los hogares. Entonces, este es 15 años y más, y podemos tener, se hacen preguntas sobre violencia escolar, laboral y comunitaria, más de la familiar. Es una encuesta muy complicada de levantar. Las personas que la levantan son mujeres, todas ellas. Tienen una serie de estrategias que se han trabajado para que pueda haber respuestas. Tienen mucho cuidado de quién está presente, de regresar a hacer las preguntas, etcétera, etcétera. No me detengo más. Los resultados van a estar el año próximo. Se va a terminar de levantar el 11 de noviembre de este año, ¿no? Pásale, por favor. Y el tamaño de la muestra es muy grande, son 128,000 hogares. Registros administrativos, y ya casi terminamos. Registros administrativos son muy importantes. Esta es la parte menos sofisticada o menos glamorosa de la estadística, a lo mejor, pero es la más importante y es la que lleva más tiempo resolver y es la más complicada. La estamos trabajando en los comités que ustedes vieron, los censos los recibimos, etcétera. Pero tenemos un problema. Casi lo primero que les puse fue escasez o lentitud de información. Aquí nosotros, y en particular me voy a referir a las tasas de homicidios. Las tasas de homicidios se ha publicado, bueno, ustedes la conocen, lo han visto, se publican anualizadas y se han publicado normalmente 10 meses después de que terminó el año. Este año lo bajamos a 6 meses después, con datos estimados. ¿Cuál es nuestro problema? Que nos llegan de 32 entidades que cada cual tiene un procedimiento diferente y una velocidad diferente para levantar. Estas deberían de ser mensuales. De hecho, hay varios estados que las entregan a nosotros al mes siguiente, pero hay estados, aquí tenemos que esperar al más lento de todos, que se tardan. Es un proyecto prioritario. La idea es convertirlas en estadísticas trimestrales y eventualmente en estadísticas mensuales. Esto les da una idea de la problemática que existe y de lo que falta por hacer. Para nosotros estamos muy conscientes, para nosotros es un proyecto prioritario, no depende solo de nosotros somos los que estamos empujando que esto se haga, y de hecho en la próxima reunión de los gobernadores de la CONAGUA espero que ahí haya ya un compromiso escrito de parte de ellos. Pásale, por favor. Bueno, terminaríamos. Síguete, por favor, con el siguiente dato. Ya, pásalo al siguiente. Ya tenemos algunas publicaciones, nada más ponla para que la vean. Esta la pueden ver, esta publicación con muchos de los datos que platicamos, la pueden ver como publicación, como libro en la página del INEGI, la pueden abrir, la pueden revisar, pero todo lo demás que ya está procesado, que les he ido platicando, pueden entrar a las bases de datos. Entonces, ustedes ya tienen ahí un buen camino. ¿Qué nos falta por hacer? Bueno, una encuesta nacional de calidad de gobierno, que estamos terminando la capacitación en este momento, la vamos a levantar este año. Es la primera vez que vamos a preguntar la calidad de los servicios que el ciudadano está recibiendo. Queremos hacer un censo del gobierno federal. Si ustedes quieren investigar sobre el gobierno federal, tienen que ir a cada dependencia. No es homogéneo y unas cosas están y otras cosas no están. Entonces la idea es, y estamos trabajando en eso. Por primera vez queremos hacer una encuesta nacional de victimización en empresas y negocios para el año próximo. Dependemos del presupuesto ahí, pero probablemente sí lo logremos hacer, que es la otra parte que creemos importante para complementar la información. La georreferenciación, estamos trabajando, hay varios proyectos y lo que ya les había yo mencionado, tanto de la Comisión de Estadística como el Centro de Excelencia. El último comentario nada más en cuanto a la parte internacional, la encuesta de victimización. El BID trae un proyecto para llevar la encuesta de México a países de América Central y del Caribe, y ellos financiarlo con la asesoría de Naciones Unidas y de alguna manera traducir nuestra encuesta a las necesidades de cada uno de estos países, que tienen muchas cosas ligadas a la criminalidad que nosotros estamos sufriendo, mucho aspecto nuestro, no tienen las oficinas de estadística necesariamente con la solidez para levantarlo, sobre todo el dinero, que esto es muy importante. Entonces se está trabajando esto con ellos. Como manera de conclusión, y esto muchas veces se los platico a otras agencias, es importante que la coordinación del sistema se confíe a un organismo público autónomo. Hay una responsabilidad del Estado, y en el INEGI estamos muy conscientes, de abordar y producir información sobre gobierno, sobre seguridad pública y sobre justicia. No es algo que el Estado pueda decir, esto se lo puedo dejar a otros. El Estado tiene una obligación de hacer esto y de hacerlo bien, hacerlo sistemáticamente. Ese es un punto. ¿Se necesita un marco legal? Sí, es importante. Hay que garantizar que la institución pueda ser autónoma y pueda dar datos como este que les dimos ahora. O sea, el INEGI no tiene que consultarle a nadie para decir que los delitos son el doble de lo que se pensaba que eran antes.
Entonces, y nosotros tenemos la autoridad técnica y pienso que moral para poderlo decir, y de alguna manera podrán oponerse a algunas agencias, algunos podrán defenderse. Afortunadamente la mayoría de los gobiernos de los estados han dicho, lo han tomado en una actitud no defensiva, sino muy constructiva de qué les puede servir. Es importante coordinar a los responsables y no es fácil. Yo creo que esta es la parte más difícil. Hay que convencerlos de que esto es una buena idea y que es mejor que trabajemos juntos. Hay que darle prioridad, hay que darle sistematización y hay que hacerlo de manera oportuna y con calidad. Vamos a seguir trabajando en esto. Creemos que estamos pudiendo contribuir de alguna manera a la medición de la vulnerabilidad en México. La vulnerabilidad a veces pensamos que es excepcional. Aquí a lo mejor tenemos que medir a todos los que caben dentro de la vulnerabilidad, que son bastantes, como pudieron ustedes ver. Muchas gracias y un gusto. Aquí está. Bueno, estaba previsto una sesión de preguntas y respuestas. La verdad es que el licenciado Palma nos informó al principio la urgencia de salir, incluso ahorita ya tomó, 10 minutos, estamos rebasados en el tiempo, pero bueno, me dice que podemos dar 10 minutos para preguntas y respuestas, entonces si nos pasan por favor sus preguntas. Sale. ¿Cuáles serían las fuentes de datos para conocer algo sobre la violencia en jóvenes, particularmente de 15 a 24 años? Sí, bueno, obviamente tenemos los datos de los registros administrativos, pero tienen su problemática, ¿no? Como vimos, el grupo que nos salió a nosotros, pero partimos de 18 y más, ahí fue el grupo de 20 a 29 más o menos. Obviamente hay un problema fuerte y nosotros estamos viendo si conviene o no pasarlo a la encuesta. Como ustedes vieron, la encuesta de violencia en los hogares es de 15 años y más, que es una buena cobertura. Aquí la preocupación es en el sentido de la comparabilidad. Hicimos un cambio muy sustantivo en la encuesta que nos dejó sin comparabilidad previa, excepto en algunas cosas. Sí nos da alguna idea y en la parte de percepción, obviamente, y de evaluación. La discusión para el año próximo va a ser si conviene bajarlo a 15 o no. Nos quitaría comparabilidad con esta encuesta. Esa es la problemática particular. Pero bueno, ese es un punto muy válido de preocupación que también traemos. Muchas gracias. Hay una pregunta de Jesús Peña, ¿no? Dice respecto a las procuradurías, cada mes rinden un informe desde 1973, por lo tanto sería bueno que este informe hoy mensualmente se lo envíen electrónicamente y de inmediato subirlo a la página. En cuanto a los demás, celebrar convenios de coordinación. Efectivamente, nosotros recibimos información de las procuradurías y de otras instituciones, lo recibimos mensualmente. El punto aquí es, esto se ha hecho burocráticamente y repetitivamente. Si ustedes me preguntan, nosotros seguimos recibiendo esta y mucha más información continuamente, pero la tenemos que revisar y tenemos que mejorarla con mucho cuidado. Nuestra manera de hacer el input ha sido trabajar con ellos directamente y pedirles el censo. Uno de los proyectos que siguen es mejorar cómo lo van a ir haciendo mensualmente, pero es paso a paso. Obviamente tenemos que tener la información, no podemos esperarnos al censo anual, aunque este censo se va a hacer cada año. ¿De acuerdo? Muy bien, hay dos preguntas. Una se refiere a que si las encuestas son entrevistas al informante directo o contesta un tercero. Y la otra es cómo se mide la confidencialidad, la confiabilidad de los datos, qué porcentaje de confianza tiene. No sé. Sí, bueno, en primer lugar es probabilístico y esto es importante mencionarlo. O sea, si se hace un análisis y se hacen todas las cuentas matemáticas, etcétera, y se asiste a la casa, se pregunta en el hogar, en el hogar de manera también aleatoria,
se identifica a la persona que debe de contestar, que es alguien mayor de 18 años, el siguiente que tenga su cumpleaños. Esto es muy importante para que no acabemos con contestación de los que son más encontrables en el hogar a ciertas horas. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que las encuestas son complicadas y son caras. Primero, la gente que las tiene que hacer tiene que estar bien entrenada. Y no se trata de llegar y entrevistar al primero que abrió la puerta, tiene que ser el que le corresponde la entrevista. Hay una serie de cosas que son muy importantes saber. Por ejemplo, si ustedes preguntan si fue un auto robado en la casa, hay que asegurarse de que al que le están preguntando era el propietario del auto, porque si todos en la casa piensan que son dueños del auto que se robaron y tenemos 5 en la casa, se nos dispara el cálculo probabilístico. Por ejemplo, es por darles un dato. Si la persona no está, se tiene que regresar, y se tiene que regresar cuantas veces sea necesario. La respuesta es muy alta. Tuvimos nuestro promedio de no respuesta por todos los motivos es 15% en encuestas. Aquí fue 14.7, algo así más o menos. Entonces tuvimos una bastante aceptable respuesta. ¿Cuál era la... Bien, Gerardo Larriba dice, es fundamental el cuestionario y llama la atención que en el diseño de preguntas no participe el ciudadano o alguna representación de los mismos. ¿Por qué? Sí. Bueno, sí participan de alguna manera porque nosotros ponemos el cuestionario en nuestra página, está publicado y podemos recibir opiniones, no tenemos ningún problema en ese sentido. Obviamente no es un ejercicio popular de cuál me gusta más y cuál no me gusta o me gusta menos, es un ejercicio técnico. De hecho, si quieren que les platique un poco, hubo quien nos criticó que lo lleváramos con el gobierno, con autoridades de gobierno. O sea, hubo alguna ONG que dijo, bueno, es que ¿por qué lo debe ver la gente de gobierno? Van a ocultar datos. Esto está abierto, esto es técnico. Como se lleva a autoridades de gobierno, se lleva a expertos y se lleva a ONGs. Esto está abierto a todo mundo para que opine y el cuestionario está publicado. Los criterios son técnicos. Hemos recibido muy buenas propuestas de todos los grupos y hemos recibido algunas muy malas y algunas regulares. Y simplemente, y también hay un factor presupuesto, se consideran las preguntas más técnicas. No es, como les decía, un ejercicio de vamos a ver qué nos gusta para incluir. Hay un manual de Naciones Unidas sobre el levantamiento de encuestas de victimización, que eso es la base principal de lo que trabajamos, aparte de que trabajamos directamente con los expertos de Naciones Unidas. De ahí salió la idea de la tarjeta recordatorio. Es de lo más avanzado a nivel mundial, no se había utilizado aquí ni en la mayoría de los países. Entonces, es como se trabaja, no impide que una persona que tenga una aportación técnica que hacer, lo pueda hacer individualmente. Muchas gracias. Pues sería todo por esta interesante conferencia.